del gobierno. Rockefeller se hacía responsable de la planificación para la reorganización del gobierno. Varios programas fueron encomendados a un solo ministerio que reunía las competencias de salud, cultura y asuntos sociales. El Congreso ratificó este nuevo puesto en el gabinete en abril de 1953, por lo que Nelson fue nombrado subsecretario de Estado, bajo las órdenes de Obeta Culp Hobby. En 1953, asimismo, los astrónomos descubrieron en el espacio objetos que se acercaban a la Tierra. Se creyó en un principio que se trataba de asteroides. Otras observaciones probaron que se trataba de naves espaciales. El proyecto Sigma captó las emisiones de radio de los extraterrestres. Cuando los objetos volantes alcanzaron la Tierra, se situaron en órbita alrededor del ecuador. Eran una cantidad de naves enormes, cuyas intenciones se desconocían. Se realizaron contactos por radio gracias a la utilización de un lenguaje binario de ordenador, que permitieron al proyecto Sigma, así como a otro nuevo proyecto denominado Plato, organizar un aterrizaje que permitió un contacto directo con estos seres de otro planeta. Se confió al proyecto Plato el establecimiento de relaciones diplomáticas con los extranjeros del espacio. En el mismo periodo, otra raza de extraterrestres humanoides también había contactado con el gobierno de los Estados Unidos. Este grupo nos puso en aviso en contra de la raza extraterrestre que rodeaba con sus naves el Ecuador y nos propuso ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual. Como condición preliminar, estos extraterrestres nos pidieron que desmanteláramos y destruyéramos nuestras armas nucleares. Se negaron a un intercambio de tecnología argumentando nuestra falta de madurez espiritual y nuestra incapacidad en manejar las tecnologías que ya disponíamos. Dijeron que solo utilizaríamos las nuevas tecnologías para destruirnos los unos a los otros. Explicaron que estábamos en el camino de la autodestrucción, que debíamos parar el matarnos los unos a los otros, de contaminar la tierra y dilapidar sus recursos naturales, y que debíamos aprender a vivir en armonía. Estas condiciones fueron consideradas con extrema desconfianza, particularmente la exigencia principal del desarme nuclear. Se estimó que aceptar estas condiciones nos volvería totalmente vulnerables frente a una eventual amenaza extraterrestre. No se tenía ninguna referencia a una situación similar en la historia de la humanidad que hubiera podido ayudarnos a esta circunstancia. El desarme nuclear se consideró finalmente como contrario a los intereses de los Estados Unidos y se rechazó la oferta. En 1954, la raza de los extraterrestres de color gris y nariz gruesa, aquellos que habían rodeado la Tierra, aterrizó en la base aeronaval de Holloman. Se estableció un principio de acuerdo. Esta raza se identificó como procedente de un planeta del sistema de una estrella roja en la constelación de Orión, que nosotros conocemos como Betelgeuse. Afirmaron que su planeta se extinguía y que no podían vivir allí mucho más tiempo. Tuvo lugar un segundo aterrizaje, esta vez en la base aeronaval de Edward. Este acontecimiento histórico había sido previamente preparado y los detalles del acuerdo previstos con anterioridad fueron ratificados. Eisenhower previó pasar un fin de semana de descanso a Palm Springs y el día previsto se le llevó al lugar del encuentro, dando como pretexto a la prensa que había debido visitar al dentista. El presidente Eisenhower se reunió con los extraterrestres y se firmó un acuerdo formal entre la nación extraterrestre y los Estados Unidos de América. Se recibió entonces al primer diplomático extraterrestre del universo. Tuvo como título Excemo Señor Plenipotenciario KR y 2 Ls. Tenemos que incidir en que la bandera de los extraterrestres se llamaba el Trilateral, TC. Se puede ver sobre sus vehículos y sus uniformes. Estos 2 aterrizajes y los encuentros fueron filmados y estas películas existen aún hoy. El acuerdo suscrito preveía que los extraterrestres no se inmiscuirían en nuestros asuntos y que nosotros haríamos lo mismo con ellos. Deberíamos mantener en secreto su presencia en la Tierra, se refiere al Estado. Nos harían beneficiarios de su tecnología y nos ayudarían en nuestro desarrollo científico. Además, no podía llegar a ningún acuerdo con otra nación extraterrestre. Se les autorizó a secuestrar a hombres en un número y a intervalos limitados con fines de investigación médicas y de estudio de nuestro desarrollo, con la condición de que las personas no resultaran dañadas y que fueran devueltas al mismo lugar de su secuestro. Bueno, se puede decir que realmente sí que fueron devueltas a su lugar de secuestro, pero eso de que no resultaron dañadas las personas se puede decir que incumplieron, ¿no? O a lo mejor ese no era el pacto exactamente, y a lo mejor en el pacto ponía que daba igual aunque se dañaran las personas, seguramente.
Estas personas así secuestradas no debían guardar ningún recuerdo del mismo. Los extraterrestres debían asimismo entregar de forma regular al Majestic 12 una lista de sus contactos humanos y de los secuestrados que llevaran a cabo. Se convino que cada nación acogería un embajador de la otra, y esto durante todo el tiempo que el acuerdo permaneciera en vigor. La nación extraterrestre y los Estados Unidos debían intercambiarse 16 personas de forma permanente con el fin de aprender a conocerse mutuamente. Mientras que los invitados extraterrestres residían en la Tierra, los invitados terrestres visitarían el lugar de origen de los extraterrestres. Se acordó asimismo construir bases subterráneas para el uso de la nación extraterrestre, y 2 de ellas de utilización común. El intercambio de tecnología se realizaría en esas bases comunes. Las bases reservadas a los extraterrestres fueron construidas bajo las reservas indias que se encontraban en un cuadro situado entre los estados de Utah, del Colorado, Nuevo México y de Arizona. Otra base fue construida en Nevada, en la región denominada S4, a aproximadamente 7 millas al sur de la frontera oeste del Distrito 51, llamado Dreamland. Todos los terrenos utilizados por los extraterrestres, así como el personal allí destinado, son aún hoy en día controlados exclusivamente por el Ministerio de la Marina. A pesar de que los trabajos se iniciaron de inmediato, la construcción no adelantó en verdad hasta 1957, fecha en la cual los fondos asignados al proyecto aumentaron de forma significativa. Durante este tiempo se siguió trabajando en el libro amarillo. Se realizó el proyecto Red Light, y se organizaron preparativos para efectuar vuelos de prueba con naves extraterrestres. Una instalación supersecreta se construyó en Groom Lake, Nevada, en el recinto allí reservado a las pruebas de armamento. Este lugar recibió el nombre de Dreamland y se encomendó su custodia al Ministerio de la Marina. El personal era sometido a un examen de seguridad Q y a una autorización presidencial. Para la pequeña historia, decir que el presidente de los Estados Unidos, él mismo, nunca fue autorizado a acceder al lugar. Y a lo mejor ahora muchos os acordaréis de una frase de Independence Day. El presidente dice, el Área 51 no existe, le dice un subsecretario de la CIA, no me acuerdo ahora, le dice, no, está usted equivocado, sí que existe, le vamos a llevar ahora mismo allí. Bueno, cosas que hay en las películas, que hay muchas frases así, ¿no? Esta base extraterrestre, en la cual tenían asimismo lugar las transferencias de tecnología, se sitúa en la región 4. Se denominó la cara oculta de la Luna, de cuyo nombre han surgido tantos malentendidos en la prensa durante estos últimos años. Se confió al ejército la constitución de una organización supersecreta para la protección de los proyectos extraterrestres. Esa organización, llamada National Reconnaissance Organization, se encuentra en Fort Carson, Colorado. Equipos especiales denominados Delta Teams fueron creados para la protección de los proyectos secretos. Un segundo proyecto denominado Snoopbird siguió inmediatamente, cuya función era la de dar una explicación oficial a las observaciones realizadas de forma accidental de ingenios voladores luminosos y de color rojo, haciéndolos pasar por pruebas aéreas de la Fuerza Aérea. Se fabricaron ingenios voladores de Snowbird con tecnología convencional, los cuales hicieron vuelos de demostración para la prensa. El proyecto Snowbird fue asimismo utilizado para desacreditar las verdaderas e irrefutables observaciones de naves extraterrestres, con el fin de menguar la curiosidad del público. El proyecto Snowbird cumplió perfectamente su misión. Los informes de ovnis disminuyeron sensiblemente durante los años siguientes. La oficina militar de la Casa Blanca había organizado un fondo secreto de $1 millón que gestionaba directamente. Este fondo se utilizó para la construcción de más de 75 instalaciones subterráneas. A las preguntas de los presidentes se le contestaba que se trataba de refugios para ellos en caso de guerra. En realidad, pocas de estas instalaciones subterráneas se construyeron para los presidentes. Millones de dólares pasaron para esta oficina para ir a parar al Majestic 12 y de ahí a las empresas contratadas. Con estos fondos se pagaron las bases extraterrestres secretas, otras bases militares y además instalaciones previstas para la Alternativa 2. El presidente Johnson utilizó dinero de este fondo para la construcción de un cine y el acondicionamiento de la carretera que conducía a su rancho. No tenía ninguna idea de los entresijos del asunto. Estos fondos secretos de la Casa Blanca para construcciones subterráneas habían sido creadas en 1957 por el presidente Eisenhower. Los presupuestos procedían del Congreso, empleados con el pretexto de construcción y mantenimiento de instalaciones secretas para el uso del presidente en tiempo de guerra.
refugios de socorro para los presidentes. La ubicación de los lugares y de todo lo referente a estas instalaciones era y permanece en alto secreto. La oficina militar disponía y dispone aún hoy en día de estos fondos que son encaminados hacia su destino por medio de una red compartimentada y complicada con el fin de que aun los espías o expertos contables más experimentados no puedan seguir su rastro. Hasta 1980 solo algunos raros iniciados conocían desde el principio hasta su fin la forma en la cual estos fondos llegaban a su destino y a qué proyectos en concreto se destinaban. Al inicio de la cadena se encontraban los diputados George Mahon, de Texas, presidente del Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes y su Comité de Defensa, y Robert Sykes, de Florida, presidente del Subcomité de la Cámara de Representantes para los presupuestos de las construcciones militares. Hoy en día se rumorea que es el portavoz de la Cámara de los Representantes, Jim Gruitt, quien dirige en el Congreso estos fondos y que una lucha por el poder se desató para sustituirlo. En el extremo de la cadena encontramos a el presidente, el Majestic 12, el director de la Oficina de Asuntos Militares y por último al jefe de los astilleros navales de la Marina. Los fondos eran aprobados por el Comité de Presupuestos y otorgados al Ministerio de la Defensa para unos asuntos ultrasecretos y el programa de construcción del Ejército de Tierra, si bien este cuerpo no podía disponer de estos fondos y no sabían a qué iban destinados. La autorización para su utilización procedía, de hecho, del Ministerio de la Marina. Los fondos se dirigían al departamento Chesapeake, el cual tampoco podía disponer de los mismos. Incluso el mando supremo, un almirante, desconocía su destino real. Un solo hombre, el comandante de la Marina encargado del departamento Chesapeake y que solo rendía cuentas a la oficina militar de la Casa Blanca, conocía la verdad, el importe de los fondos y su destino final. El total secreto que ha rodeado a estos fondos prueba fehacientemente cómo todas las pistas han sido ocultas mediante un intrincado laberinto imposible de desentrañar hasta para los más expertos. Nunca hubo ninguna auditoría y nunca la habrá sobre la utilización de estos fondos secretos. Abultados importes de este fondos ultrasecreto han sido transferidos secretamente a Palm Beach, en Florida, en un lugar que pertenece a la Guardia Costera denominado Peanut Island. Esta isla se encuentra próxima a un terreno que pertenecía a Joseph Kennedy. Se ha rumoreado que el dinero se utilizó para el acondicionamiento del territorio y diversas inversiones inmobiliarias. No obstante, hace algún tiempo un programa de televisión dedicado al asesinato de Kennedy mostró el testimonio de un empleado de la Guardia Costera que afirmó haber entregado dinero en los límites del terreno de la familia Kennedy a un representante de la familia. ¿Podía esto tratarse de un pago secreto a la familia Kennedy por la pérdida de su hijo John Kennedy? Otros pagos siguieron durante el año 1967 y después cesaron. Los importes y el motivo real de estos pagos siguen siendo una incógnita. Mientras tanto, Nelson Rockefeller había de nuevo cambiado de puesto. Esta vez había puesto su interés en el antiguo puesto de C.D. Jackson, a saber, responsable de las misiones especiales para las estrategias psicológicas. Cuando Nelson fue nombrado para este puesto, el título del puesto fue responsable de misiones especiales para la estrategia de la Guerra Fría. Este mismo puesto se mantuvo y desarrollaron sus atribuciones hasta que fue ocupado por Henry Kissinger, bajo el mandato de Nixon. Oficialmente debía ofrecer ayuda y consejo para el desarrollo de la comprensión y la cooperación entre los pueblos. Esta versión era un puro pretexto, ya que Rockefeller era secretamente el coordinador de los servicios secretos del presidente. En su nuevo puesto estaba directa y exclusivamente subordinado al presidente. Tomaba parte a las sesiones del gabinete del CFR, Economic Policies, y del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, National Security Council, el más alto comité director del gobierno. Incluso se dio a Rockefeller un puesto aún más importante, el de director de una unidad secreta, el Grupo Coordinador de la Planificación, que había sido creado por decreto NSC 5412-2 en marzo de 1955. El grupo se componía de varios miembros, según el orden del día de la reunión. En contrapartida, los miembros permanentes eran Rockefeller, un miembro de cada uno de los ministerios de defensa y de los asuntos extranjeros y el director de la CIA. Este grupo fue llamado el Comité 5412 o el Grupo Especial.
Por el decreto 5412-1 se obligó a que dicho comité ejecutivo aprobase las operaciones secretas, mientras que en el pasado tales operaciones solo se ejecutaban con la única autorización del director de la CIA. La orden secreta del presidente Eisenhower NSC 5410 precedía, por tanto, en 1954 la orden 5412, que creó un comité permanente. Este comité fue nombrado Majority 12 y debía dirigir y controlar todas las actividades secretas en relación con la cuestión de los extraterrestres. El NSC 5412-1 tuvo seguidamente que explicar la razón de sus numerosas reuniones en el supuesto de que el Congreso o la prensa se volviesen curiosos. Majority 12 estaba integrado por Nelson Rockefeller, el director de la CIA Allen Welsh Dulles, el Ministerio de Asuntos Exteriores John Foster Dulles, el Ministerio de la Defensa Charles E. Wilson, el jefe de Estado Mayor el almirante Arthur W. Radford y el director del FBI J. Edgar Hoover, y de 6 hombres del directorio del CFR llamados los Sabios. Todos estos hombres eran miembros de una sociedad secreta de estudiantes y se denominaban ellos mismos la Jackson Society o los Jackson Scholars, y reclutaban a sus miembros en las asociaciones tales como los Skull and Bones y los Scroll and Case de Harvard y Yale. Estos sabios eran los miembros fundadores del CFR. Majestic 12 contaba pues con 12 miembros, los 6 primeros procedentes de cargos del gobierno y el grupo de sabios, formado por cuadros ejecutivos y directores del CFR y más tarde de la Comisión Trilateral, TC. Gordon Dean, George Bush y Zbigniew Brzezinski formaban parte de la misma. Los más importantes y los más influyentes de los sabios que colaboraron en el Majestic 12 fueron John McCloy, Robert Lovett, Everett Harriman, Charles Bohlen, George Kennan y Dean Acheson. Su influencia política debía permanecer hasta los años 70. Es significativo que Eisenhower, así como los 6 primeros miembros del Majestic 12 procedentes del gobierno, hayan sido asimismo miembros del CFR. Algunos investigadores serios descubrieron que todos los sabios no han estudiado en Harvard o Yale y que todos no han sido reclutados por su pertenencia a las sociedades Skull and Bones o Scroll and Case. Este enigma se aclara cuando se lea el libro The Wise Men, los hombres sabios, de Walter Isaacson y Evan Thomas, en la editorial Simon & Schuster, New York. En el capítulo 9 se verá la siguiente frase: su entrada en los Skull and Bones ha sido decidida en una base aeronaval de los alrededores de Dunkerque. He logrado descubrir que sus miembros son corrientemente reclutados en base a su servicio militar antes de sus estudios y no solo y exclusivamente del hecho de su estancia en Harvard o Yale. Más tarde algunos elegidos fueron admitidos a la Jackson Society. Eran todos miembros del CFR y en ese momento llamados la Eastern Establishment. Esto debería darles una idea de la influencia y del significado de la mayoría de las sociedades secretas universitarias. La Jackson Society crece y prospera aún hoy, pero cuenta también entre sus afiliados con miembros de la Comisión Trilateral, TC. Los miembros de la Trilateral existían ya en secreto en 1973, y la sigla de TC procede de la sigla de la bandera de los extraterrestres. Majestic 12 existe aún hoy, bajo el mandato de Eisenhower y de Kennedy, y con el fin de despistar se llamó el Comité 5412 o el Grupo Especial. Durante el gobierno Johnson se llamaba el Comité 303, ya que el nombre de 5412 había sido divulgado en el libro The Secret Government, el gobierno secreto. En realidad se había permitido al autor del libro que le llegasen las informaciones sobre 5412-1 para mejor ocultar la existencia del NSC 5410. Bajo el mandato de Nixon, Ford y Carter se denominó el Comité 40 y bajo Reagan el Comité PI 40. Durante todos estos años solo el nombre cambió. En 1955 se hizo evidente que los extraterrestres engañaban a Eisenhower y que incumplían el acuerdo suscrito. En muchos lugares de los Estados Unidos se descubrieron cadáveres humanos y de animales mutilados. Se empezó a sospechar que los extraterrestres no facilitaban al Majestic 12 la lista completa de sus contactos y secuestros de personas, y se temía que todas las personas secuestradas no habían sido devueltas.
Asimismo, se sospechaba que colaboraban con la URSS y esta sospecha se confirmó. Se tuvo que admitir que los extraterrestres utilizaban y secuestraban un gran número de humanos con el fin de examinarlos con la ayuda de sociedades secretas y mediante poderes extraordinarios, de magia, el ocultismo y de la religión.